Hola, en este tutorial os enseñaremos el funcionamiento de la herramienta de conciliación de Marosa Sí. Antes de nada, veamos por qué es importante realizar la conciliación de tus ficheros Sí con la base de datos de la agencia tributaria y con los datos almacenados en tu programa de contabilidad o ERP. Uno de los problemas del Sí es que muchas empresas actualizamos los datos enviados a la Hacienda en la propia web de la agencia tributaria o en herramientas intermedias, pero luego no se reflejan dichos cambios en la contabilidad. Estos cambios se deberían hacer en origen, es decir, en el programa de contabilidad, y luego volverse a enviar a la EAT. Cuando ese no es el caso, aparecen tres bases de datos que debemos conciliar. Veamos un esquema. Al trabajar con una herramienta externa existen tres bases de datos. En los tres casos se pueden editar facturas, por lo que la fuente de información puede llegar de cualquiera de las tres. En primer lugar tenemos tu ERP o programa de contabilidad. Normalmente ese ERP enviará los registros a Marosa Sí, que a su vez enviará los datos a Hacienda. En segundo lugar tenemos la herramienta Marosa Sí, que permite editar y enviar ficheros directamente a Hacienda, como explicamos en el tutorial de edición de facturas. Por último, también existe la posibilidad de que se editen facturas directamente en la web de la EAT. Sabemos que muchas empresas utilizan esta última opción para editar facturas puntuales, pero esto genera problemas. Estas diferentes fuentes de información generan discrepancias si no se sincronizan todas las fuentes. Por ejemplo, si tu equipo actualiza una factura en Hacienda, pero luego no se actualizan esos datos a nivel contable, tendrás una discrepancia. Lo mismo pasará si actualizas una factura en Marosa Sí sin actualizar tu contabilidad. Esas diferencias harán que tu declaración de IVA no cuadre con los datos de Hacienda, por lo que será más que probable que Hacienda envíe un requerimiento de información sobre esas declaraciones. Para resumir, tenemos tres escenarios posibles que pueden dar lugar a discrepancias con tu ERP. El primero, facturas presentadas con la aplicación de Marosa Sí y modificadas en Marosa Sí, pero sin actualizar el ERP o programa de contabilidad. El segundo, facturas presentadas con la aplicación de Marosa Sí y modificadas en la página web de la agencia tributaria. Tampoco aquí se habrá actualizado el ERP o programa de contabilidad. Y el tercero, facturas presentadas con tu propio certificado digital directamente a través de la agencia tributaria, también sin actualizar el ERP. Más adelante veremos cómo estas facturas son las más problemáticas y por qué recomendamos evitar esta opción. Para ayudarte a encontrar las facturas incluidas en estos supuestos, hemos creado la función de conciliación de Marosa Sí. Esta función indicará cuándo se ha actualizado una factura y cuándo existen discrepancias entre los datos de Hacienda y los de nuestra base de datos. Veamos cómo funciona. En Marosa Sí accederás a la opción de conciliación a través de tu menú lateral. Debes elegir el libro de facturas que quieres consultar y el periodo correspondiente. Una vez elegido, aparecerá una muestra de las dos bases de datos. En negro y a la izquierda está la información de Marosa Sí. Esta es información enviada desde tu ERP o subida manualmente a través de Marosa Sí. En las columnas de la derecha y en color azul encontraréis la información de la base de datos de la agencia tributaria. Puedes exportar los resultados a un archivo Excel pinchando en los tres puntos y seleccionando el icono Excel. También puedes modificar las columnas y establecer una vista que se ajuste a las necesidades de tu empresa. Veamos ahora los pasos a seguir para actualizar tu programa de contabilidad. Primer paso. Encuentra las facturas presentadas con Marosa Sí y actualizadas también desde Marosa Sí. Este caso se corresponde con el primer ejemplo en la presentación anterior. Para encontrarlas, pincha sobre la columna actualizada y escoge todas las facturas que hayan sido actualizadas. Una vez hecho, deberás consultar esas facturas en la sección Facturas de la herramienta y actualizar tu programa de contabilidad con los datos presentados. Segundo paso. Encuentra las facturas inicialmente presentadas con Marosa Sí, pero más tarde modificadas desde la página web de Hacienda. En esta situación, buscamos las facturas descritas en el segundo escenario de nuestro esquema anterior. Para esto, simplemente filtra en la primera columna por todas las facturas que se encuentren con diferencias o con la categoría no cuadrada. Aquí veis que esta factura, con número 123, está en la base de datos de Marosa Sí, pero no está en la base de datos de Hacienda. Eso es así porque se editó directamente en la página de Hacienda con el certificado digital propio de la empresa. Hemos querido añadir un último ejemplo de descuadre.
En este caso, se trata simplemente de una factura que dio error al ser enviada. Es decir, envías una factura desde tu programa contable o ERP a Marosa Sí, pero esa factura tiene algún error que impide su envío a la agencia tributaria. Se quedará en la base de datos de Marosa Sí y no cuadrará con la base de datos de Hacienda hasta que corrijáis esa factura. Como os explicamos en el tutorial de deducción de facturas, es importante que corrijáis todos los errores para evitar discrepancias. Por último, existe el tercer caso mencionado antes. Serían las facturas registradas inicialmente en la página web de la agencia tributaria con el certificado digital de la empresa y no el de Marosa. Estas facturas no serán visibles en ninguna parte de la herramienta de Marosa Sí porque se ha utilizado un certificado distinto para registrarlas inicialmente. Nuestra recomendación es evitar este método de registrar facturas. Además, tienes la opción de registrar facturas en Marosa Sí de forma sencilla, por lo que no es necesario acudir a la agencia tributaria para estas gestiones. Una forma de evitar los problemas de este supuesto es instalando tu propio certificado digital en Marosa Sí. Nuestra herramienta permite esta adaptación y hacerlo añadirá más visibilidad a tus datos. Todas estas comprobaciones serán más fáciles descargando un fichero Excel tal y como os explicamos anteriormente. Podrás ir anotando los cambios y marcando la conciliación de cada factura según avances en tu lista. Y esto es todo. Si tienes cualquier pregunta sobre el método de conciliación, tu equipo de Marosa Sí estará encantado de ayudarte. Recuerda que nos puedes contactar a través de la sección de contacto de tu herramienta. Muchas gracias.